Y para hablar precisamente de este tema nos acompaña Gustavo Azócar Alcalá, consultor político, periodista. Bienvenido a la tarde fin de semana. Hola Carlos, buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias por atendernos. Un organismo de la ONU revela este informe. Se habla de la presencia de los cárteles mexicanos en Venezuela. ¿Cuáles son estos grupos de los que hemos mencionado? ¿Hay alguno más, alguna ramificación? ¿Qué parte de esa estructura está allí en Venezuela? ¿Y qué grupos han penetrado de forma violenta? Porque también se dice que el ELN y las disidencias de la FARC están en territorio venezolano, pero con respaldo y protección del régimen. Para los mexicanos, ¿cuál es la situación? Sí, Carlos, desde hace algunos años hemos estado recibiendo en Venezuela información que denota la presencia en algunos estados de Venezuela, sobre todo en Zulia y también en Apure, de presuntos elementos vinculados a carteles del narcotráfico mexicano. Se ha dicho, por ejemplo, y así lo refieren algunos informes de inteligencia de Colombia, de organismos de inteligencia de Estados Unidos y de algunas agencias de inteligencia europeas que están trabajando en territorio venezolano, se evidencia la presencia de elementos, por ejemplo, del cartel de Sinaloa en Zulia, con vínculos importantes con lo que se conoce como el cartel de La Guajira. En Zulia hay un poderoso cartel del narcotráfico conocido como el cartel de La Guajira, con estrechas relaciones con grupos guerrilleros colombianos, y lo que se sabe es que el cartel de Sinaloa ha estrechado vínculos con ese cartel de La Guajira, que a su vez tiene relaciones muy directas con algunos grupos guerrilleros colombianos, como por ejemplo el Ejército de Liberación Nacional y también las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y en Apure también se ha documentado la presencia de elementos al servicio de algunos carteles del narcotráfico mexicano, como por ejemplo el cartel de los Zetas y también el cartel Jalisco Nueva Generación. En Apure es importante la presencia de estos grupos del narcotráfico mexicano, porque desde Apure salen aviones cargados con toneladas de droga hacia Centroamérica y de allí hacia México, donde están los principales compradores de todo el clorhidrato de cocaína que se produce actualmente en territorio colombiano. Hay un punto importante y es cómo operan, cómo lo hacen en cuanto a la ubicación geográfica, pero también a las alianzas. Existen, trabajan juntos, están utilizando el territorio venezolano para crear un frente de narcotráfico, o cada uno va por su lado. ¿Cómo es? La información que ha llegado a nuestras manos a través de contactos que tenemos en los diversos sistemas de inteligencia, como te dije, de Colombia, Estados Unidos y de algunos países europeos, nos dice que hay alianzas establecidas. Por ejemplo, hay una alianza importante entre lo que es la disidencia de las FARC con el cartel de los Zetas. Hay una alianza entre lo que se llama la Segunda Marquetalia, que es el grupo guerrillero recién fundado por Iván Márquez y Jesús Santrich. La Segunda Marquetalia estaría trabajando muy de la mano con el cartel Jalisco Nueva Generación. Y por supuesto la vinculación muy estrecha que mantiene el cartel de Sinaloa, lo que fue el antiguo cartel de El Chapo Guzmán, tanto con elementos del ELN como con elementos del cartel de La Guajira, utilizando el territorio del Zulia, utilizando el territorio del estado Apure y en ocasiones también el territorio del estado Falcón para realizar sus envíos de cocaína hacia diferentes partes de Centroamérica y también hacia diferentes partes de Europa. Hay un punto. Entonces, ¿por dónde? ¿Cómo se hace? ¿Hay nuevas rutas del narcotráfico, además de la de los distintos cárteles que ya habían sido identificados? ¿Y cómo hacen? ¿Se las comparten o hay una disputa? ¿Cuáles de esos enfrentamientos pudieran darse en este momento, o todo está en sana paz? Las rutas siguen siendo prácticamente las mismas. Hay una ruta fluvial, se utiliza la ruta fluvial
y la ruta terrestre para ingresar cocaína desde Colombia a territorio venezolano. Mucha de la cocaína que se produce actualmente en Colombia, sobre todo en las montañas del Catatumbo, ingresa a territorio venezolano por vía terrestre, pero también por vía fluvial a través del estado Apure. Y Apure se ha convertido en una suerte de gran centro de acopio, porque desde Apure y también desde Barinas salen grandes cargamentos de cocaína por vía aérea hacia Centroamérica, Honduras, Guatemala, a veces República Dominicana, donde esa droga es esperada por los carteles mexicanos que luego la llevan a territorio de México y de México la pasan a Estados Unidos. Pero también hay rutas marítimas que utilizan, por ejemplo, embarcaciones, submarinos, embarcaciones que salen, por ejemplo, del estado Falcón o del puerto de La Guaira o de Puerto Cabello en el estado Carabobo, pero también hacia el oriente del país, lo que es Anzoátegui, Sucre, se utilizan para desde allí hacer envíos importantes de droga a través de la vía marítima. Y casi toda la droga que sale por vía marítima, esa droga tiene por destino África, para desde África ir a Europa o directamente a Europa, donde hay grandes compradores de la cocaína que se produce en Colombia y que transita por Venezuela. Que la utilizan como puente. ¿Qué medidas toma el régimen de Venezuela? O te cambio la pregunta, ¿qué tanto tiene de influencia el régimen en todo este negocio? Porque al menos en las cuentas de Twitter, al menos en los comunicados de la Cancillería y por la vía diplomática, se dice que se defiende la soberanía del país, la autodeterminación del país, que ningún grupo irregular va a pasar por allí. Escuchábamos ahorita al ministro de la Defensa de Maduro decir: nosotros hemos seguido la pista de todos estos grupos, pero sigue ocurriendo. Bueno, medidas como tal, ellos siempre anuncian de manera muy grandilocuente que están combatiendo al narcotráfico y ocasionalmente hacen algunos decomisos como los que han ocurrido muy recientemente en Venezuela. Por ejemplo, hace poco en el estado Apure fue incautada una gran cantidad de cocaína, fue retenida una avioneta, la avioneta YB-2420, fue retenida en Apure con más de 500 kilos de cocaína, pero nunca se le dijo a la gente quién es el dueño de la avioneta, es decir, quién es el propietario de la avioneta, porque cuando tú retienes una avioneta con semejante cantidad de droga, lo primero que tú deberías informarle a la opinión pública es quién es el dueño de la avioneta o quiénes son los propietarios de la avioneta, de la aeronave donde fue localizado ese alijo tan grande de aproximadamente 500 kilos de cocaína. Luego detuvieron un camión acá en territorio del estado Táchira, un camión que transportaba productos lácteos. También se hizo un decomiso importante allí de aproximadamente unos 400, unos 500 kilos de cocaína, pero no se ofrecen mayores detalles. Es decir, la gente quiere conocer los detalles de la operación, de quién es el camión, quién lo conducía, quién es el propietario de la empresa o del camión que fue retenido con semejante cantidad de droga, dónde están las conexiones, en fin. Siempre la cosa se queda como a mitad de camino. Lo que ha llegado a nuestras manos es que estos últimos decomisos de droga, tanto el de Apure como el de Táchira, eran cargamentos pertenecientes a las disidencias de las FARC, lo cual quiere decir que la dictadura de Maduro pareciera estar muy ocupada en retener la cocaína que comercializa las disidencias de la FARC, el mismo grupo con el cual desde hace ya una semana se está produciendo un enfrentamiento en La Victoria, estado Apure. Pero muy pocas veces se produce la retención de droga perteneciente al ELN o la retención de droga perteneciente a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y de Jesús Santrich, dos organizaciones guerrilleras que se sabe también están traficando droga, cocaína, utilizando para ello el territorio venezolano. Es lo que está sucediendo, lo que nos está relatando Gustavo Azócar de lo que ocurre allí. Y quiero agradecerle por este tiempo, lo voy a despedir por toda esta información que nos ha brindado. Le quiero agradecer en esta tarde de sábado por estos datos que son muy importantes, porque lo hemos dicho, Gustavo, en anteriores conversaciones, que la opacidad es lo que reina en Venezuela y es difícil saber cuál de esas versiones es la cierta, cuál es el real operativo que está llevando adelante la fuerza de seguridad, que está
obedeciendo a las órdenes de Nicolás Maduro. Gustavo Azócar Alcalá, consultor político, colega periodista, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carlos, y feliz tarde. Igualmente para ti. Y vamos a seguir hablando de Venezuela en su